Buenas noches para todos, un cordial saludo desde aquí, desde Chía, en Colombia. Vamos a tener entonces esta charla sobre la sinodalidad a la luz de San Agustín. Para mí es un gusto pues estar con ustedes, les doy la bienvenida a todos y les invito, como es nuestra costumbre, antes que nada, a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. Glorioso Padre San Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sean todos muy bienvenidos. Quiero, antes que nada, hacer algunas puntualizaciones de carácter logístico. Esta conferencia está siendo grabada. Después la Facultad de Teología de Cervantes sacará un video que esperamos poder reproducir por nuestras redes sociales y por los grupos de WhatsApp para que por favor ustedes después la compartan de pronto entre sus conocidos. Lo segundo, pues quiero agradecer sobre todo a mis hermanos agustinos que forman parte de la Comisión de Parroquias de la provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia, Fray Carlos Cardona, que anima esta comisión desde el Consejo Provincial, y a todos los hermanos párrocos y vicarios que están de alguna manera envueltos en este trabajo común que es llevar a cabo la pastoral parroquial de los agustinos en Colombia, porque de ellos ha salido la iniciativa de este espacio académico, espiritual, cultural, en vísperas a la gran fiesta de nuestro Padre San Agustín este día domingo, y el día de mañana la fiesta de nuestra Madre Santa Mónica. Hemos querido desde la Comisión de Parroquias ofrecer este espacio para discernir juntos con un tenor agustiniano, desde la teología agustiniana, qué es este gran tema que a todos nos convoca, y nos ha convocado el Papa Francisco a hablar, que es el tema de la sinodalidad. Entonces, esto ha salido de la Comisión de Parroquias de la provincia, pero se ha unido en esta iniciativa la Facultad de Teología de Unicervantes, que como seguramente todos ustedes saben, o la mayoría, es la universidad regentada por la Orden de San Agustín aquí en Colombia. Y yo me presento, para quien no me conozca, soy el padre Mauricio Saavedra, sacerdote agustino, párroco de la parroquia de Santa Lucía de Chía, que es la madre de todas las iglesias aquí de este municipio, la parroquia histórica, la más grande, donde los agustinos estamos aquí hace más de 60 años, y soy el decano de la Facultad de Teología de Unicervantes. Entonces, para mí es un placer, pues, dirigirme a ustedes. Varios que se han integrado, pues obviamente les conozco, otros quizá caras nuevas. A todos mi saludo afectuoso. Bien, por supuesto, otras dos premisas necesarias es que tienen el chat abierto para que pues, envíen sus saludos con toda tranquilidad, pero también para que eventualmente vayan haciendo, en la medida que yo pueda ir hablando, alguna pregunta que al final de la conferencia espero recoger, si las hay, o algún comentario sobre el cual yo también pueda hacer algún eco si nos queda tiempo. La conferencia será hasta las 8 de la noche, esperando terminar a las 7:45, es decir, media hora como de las reflexiones que les quiero compartir, y después darle el espacio eventualmente pues a la participación por medio de sus preguntas en el chat o de sus comentarios. También lo otro que quiero decir es que en este tema me sitúo desde una lógica en la cual pues sí tengo una experticia en San Agustín, soy doctor en ciencias patrísticas del agustiniano, pero también me sitúo como un fiel católico, pues sí, sacerdote, y por tanto estas experiencias y estas ideas que pienso compartirles sobre la sinodalidad a la luz de San Agustín, las hago con plena libertad y también nunca con el ánimo de pontificar, ¿verdad? Sino de compartir unas ideas que espero que a ustedes pues les sean útiles también en su reflexión.
No me gusta nunca en las conferencias partir de supuestos, pensando que cuando uno habla de términos técnicos, la gente sabe a qué uno se refiere, porque estas son conferencias completamente abiertas, donde uno anima a las personas a que escuchen, digamos, si se quiere, novedades o temas de actualidad, y no necesariamente uno entiende que las personas que se suman a ellas, pues tienen un conocimiento teológico de base. Entonces siempre me gusta hacer premisas y eso es lo que haremos. La conferencia que les propongo es en términos muy sencillos. Intenta responder primero a qué se refiere esta palabra larga, quizá en el vocabulario de muchos de nosotros no muy usada o completamente nueva, que es la palabra sinodalidad, que es desde la lógica de San Agustín, pues por supuesto, qué podemos aportar, por qué ahora se habla de sinodalidad, quiénes son los que participan y cómo participan en esa sinodalidad. De eso vamos a tratar. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta palabra, sinodalidad, pues tiene un origen muy antiguo, tiene un uso también muy antiguo, tiene una etimología griega sencilla, la conjunción de dos términos, sin y odos. Sin es una preposición griega que significa junto con. Por ejemplo, nosotros en el castellano también la usamos en palabras como sinfonía, que también viene del griego. Fono, sonido, y sin, junto con. Es decir, sonidos juntos. La sinfonía es la armonía de varios sonidos. Y la palabra odos significa camino. Entonces, la sinodalidad es, digamos así, etimológicamente hablando, la capacidad de caminar juntos, el caminar juntos. La sinodalidad, como nos ha invitado el Papa Francisco, pues es parte de la esencia de lo que es la iglesia, el caminar juntos, que es un tema que pues ahora veremos a continuación. Claro, cuando hablamos hoy de sinodalidad, ubicamos esto dentro de un proceso eclesial específico al que el Papa Francisco nos ha llamado después, digamos, quizá de los momentos más álgidos a nivel mundial de la pandemia, hacia el año 2021, hacia principios del año pasado, y que se proyecta también, porque no terminamos de salir del todo de estas realidades y de las consecuencias, pues se ha alargado en el tiempo más o menos hasta el año 2023. Es un proceso específico, eclesial, en donde toda la iglesia, obispos, laicos, etcétera, deben estar, digamos, en una lógica de participación y que oficialmente acabará allí. Pero la sinodalidad como característica específica de lo que es la Iglesia Católica, pues por supuesto en el tiempo perdurará. Pero como un proceso al que el Papa Francisco ha invitado de diálogo, de reflexión, de caminar juntos, digamos, tiene unos tiempos y unas etapas específicas. Por ejemplo, ya ha pasado, eh, sin decir que no, que se elimine, por supuesto, pero ya ha pasado una etapa de la sinodalidad a nivel parroquial y a nivel diocesano, la fase diocesana, el diálogo de las diócesis y querer recibir eso, eh, digamos, las conclusiones que cada diócesis ha podido hacer sobre su diálogo sincero, fraterno, abierto sobre las realidades eclesiales, digamos, esa etapa ya ha pasado, las diócesis han dado sus informes, esas diócesis las han dado a las conferencias episcopales en cada uno de los países y ya la mayoría de las conferencias episcopales han respondido y han enviado sus informes a Roma. Y ahora próximamente comenzará una nueva fase de este proceso al que ha convocado Francisco, que es la fase continental, para después llegar, digamos, a una fase universal. Esto, digamos, en términos prácticos. Es un proceso que también lo digo con claridad, soy muy consciente de que genera todo tipo de perspectivas y de opiniones, pues es lógico, uno escucha al pueblo de Dios, al pueblo menos informado y al más informado, y hay de todo, ¿no? En las opiniones. El menos informado, pues, es indiferente a este proceso, quizá nunca ha oído hablar de esto, porque aunque la iglesia se ha esforzado en hablar de sinodalidad, el Papa se ha esforzado en hablar de sinodalidad, desafortunadamente aún estas expresiones no se vuelcan capilarmente sobre toda la iglesia. Y para otros que sí pueden estar familiarizados por el concepto, pues a algunos les puede llamar mucho la atención y estar llenos de entusiasmo por él, y otros, por el contrario, pueden estar quizás recelosos
o incluso también perplejos, eso es claro, porque, digamos, para los que estamos informados en las cosas de la iglesia, las noticias de la Iglesia Universal, pues este proceso sinodal ha llevado a muchas bendiciones, pero también a situaciones que dejan, digamos, preocupación. Quizá algunos de ustedes hayan oído hablar del sínodo alemán, una realidad específica de esa iglesia en la cual pues se va tomando una deriva que en algunos casos puede llegar a ser casi cismática de desobediencia al Santo Papa, al Santo Padre. Luego, es evidente que muchos católicos pueden tener sobre ello prejuicios y yo soy plenamente consciente de ello cuando me refiero a estos temas, que espero abordarlos con total claridad y si hay preguntas sobre eso, pues también responderlas. Pero también, desde mi punto de vista personal, quiero ser completamente claro y asertivo. Yo creo firmemente en este proceso sinodal, entiendo la lógica teológica de él en el sentido de que hace parte de la esencia de la iglesia. Em, yo lo he vivido como fiel laico, cuando era laico y ahora como sacerdote, y veo que es una nota característica de la iglesia. Yo tengo una espiritualidad, la espiritualidad de la Orden de San Agustín, la espiritualidad agustiniana, de la cual vamos a hablar para este tema específico, porque aquí además pues sé que hay muchos laicos que comparten la espiritualidad agustiniana. Esta espiritualidad es claramente sinodal, le da una fuerza particular a lo que es la vida comunitaria, la participación en la comunidad de cara a la búsqueda de Dios y la santificación de nuestra vida. Luego, mal haría yo en no ser una persona que tenga el convencimiento sinodal, si todos los días de mi vida pues trato con esa espiritualidad. San Agustín, digamos, aplicó este principio de sinodalidad en su iglesia de Hipona, en su pastoreo por las almas, en el servicio que prestó a la Iglesia Universal, por ejemplo, a través de los concilios africanos, y la plasmó a lo largo de su teología. Por ejemplo, San Agustín, pues, tiene muchos tratados de los cuales podemos sacar notas sinodales. Pensemos tan solo en algunos, el Tratado sobre la Santísima Trinidad, en donde nos habla de la comunión de las tres personas divinas, manteniendo una unidad en una lógica claramente sinodal, una imagen específica del misterio de Dios en clave sinodal. Em, los comentarios que hizo San Agustín a los salmos, particularmente el Salmo 132, sobre qué bueno, qué bello que los hermanos vivan unidos con toda la lógica de la caridad, del amor, de la corrección fraterna los unos con los otros. La misma regla monástica que nos dejó la regla de San Agustín, que habla de corrección fraterna, que habla del perdón, que habla de la obediencia como servicio. En fin, todo, es todo un tratado, si se quiere, la regla de San Agustín sobre la sinodalidad. Y después, él fue uno de los más entusiastas de llevar adelante una institución muy específica en su iglesia africana del siglo cuarto y quinto, que fueron los concilios norafricanos o los sínodos de la iglesia norafricana, una iglesia completamente sinodal que encontró en ese instrumento eclesial de la reunión de los obispos, en la discusión fraterna, clara, soluciones a muchas situaciones de su época, las herejías donatistas o pelagianas, encontró respuestas a la disciplina eclesiástica, a la formulación de la fe, al enriquecimiento del depósito de la fe a través de muchos sínodos, por ejemplo, la Colasio del año 411, es decir, un concilio que se celebró en el cual, gracias a esa lógica sinodal, se pudo dar por terminado el cisma donatista que afectaba tanto a la iglesia del África romana en la que vivió San Agustín. En fin, hay muchos aspectos, uno como no pensar, por ejemplo, también en expresiones sinodales de San Agustín, como son, pues, por supuesto, el tema de esa comunidad hacia Dios, ad Deum, o en la expresión cristológica famosa del Cristo total, en donde entiende que está Cristo cabeza y la iglesia como sus miembros. Temas específicos que enriquecen esta reflexión que hoy nos hacemos sobre la Iglesia Universal, animados por la invitación del Papa Francisco. Bien, dicho eso, entonces volvamos
la expresión ¿qué es sinodalidad? Para hablar de ello, a veces vale la pena tomar un contrapunteo y decir qué no es sinodalidad, qué no es sinodalidad. Sinodalidad no es, definitivamente, no puede ser solamente ni principalmente un proceso de carácter administrativo, es decir, un proceso mediante el cual la iglesia se reúne por medio de comisiones, por medio de una cantidad de reuniones y revisa sus estrategias, sus objetivos específicos y planea la vida eclesial como si fuera una empresa, como si fuera una ONG, mirando a ver cómo aumenta sus dividendos o sus accionistas. Eso sería una caricatura de lo que el Papa Francisco nos está hablando cuando dice hay que caminar juntos y generar una reflexión comunitaria sobre la esencia de la iglesia. Entonces, sinodalidad no es un proceso administrativo. Tampoco es solamente un proceso de renovación de las estructuras eclesiales, de pensar que el objetivo fundamental de la sinodalidad es saber qué tipo de iglesia nos queda después de este proceso universal, qué dicasterios de la curia romana se acaban o qué instituciones en las diócesis hay que recogerlas o reformarlas. Seguramente, sí, de este proceso sinodal saldrán unas conclusiones, saldrán unas consecuencias específicas también a nivel estructural, pero esa sin duda no es la meta mayor de este proceso sinodal, tampoco lo es. Eh, Tampoco es, y esto es bien importante resaltarlo, la sinodalidad no es un proceso político, ni un ágora en donde se muestran los dientes, las diferentes facciones de la iglesia, donde cada grupo, o cada espiritualidad o cada asociación se aprovecha de ello para promocionarse o para validarse por encima de los otros, o una lucha, como a veces se podría pensar, entre católicos que se piensan de ideas muy progresistas o liberales contra otros que se piensan o se consideran de ideas más conservadoras y más, digamos, aferradas a la tradición. Y entonces es una lucha de ellos a ver quién gana eh, entre estas situaciones. Tampoco eso debería ser, no puede ser eso. La sinodalidad no es a lo que el Papa invita. Por el contrario, ¿qué sí es la sinodalidad? La sinodalidad es un proceso de revitalización de la esencia de la iglesia. Esto es lo clave. El Papa Francisco nos ha invitado a revitalizar la iglesia haciendo énfasis en una característica esencial a ella misma. Como diría otro gran padre de la iglesia, contemporáneo, coetáneo a San Agustín, San Juan Crisóstomo, el gran obispo de Constantinopla, la iglesia es sínodo. La iglesia es sínodo, es un caminar juntos. Entonces, una esencia de la iglesia es este caminar juntos. Pensemos en el mundo bíblico, en el mundo del Nuevo Testamento. Está lleno de imágenes sinodales del caminar juntos. Quizá una de las más típicas, las más bonitas, las más entrañables para gran parte del mundo católico, la famosa parábola, no, perdón, la famosa narración del Camino de Maús. Jesús resucitado, el divino caminante, como le llama San Agustín, que se aparece a estos dos hombres que van caminando juntos. Eh, y en medio de eso van de Jerusalén hacia Maús. Jesús aparece, les explica las escrituras, les calienta el corazón. Ellos, en medio de sus incertidumbres, comienzan a comprender algo de las escrituras al oír al divino caminante. Y después todo se hace claro en la fracción del pan y en la Eucaristía y se llenan de vigor, de entusiasmo para la misión. ¿Sí? De hecho, la sinodalidad tiene esos aspectos de comunión, participación y misión. La lógica es estar juntos, participar plenamente, pero de cara a la misión. Entonces, esta dinámica del camino de Maús, digo, tan entrañable, por ejemplo, en esos grupos, todas las personas que pertenecen a ese movimiento de Maús, pues lo deberían de tener bien en su corazón, el tema de la sinodalidad también. Por supuesto, Jesús mismo camina con los apóstoles. Todo su ministerio público es de camino, por ejemplo, de camino hacia Jerusalén, así lo tienen todos los evangelios.
Lucas, San Juan, etcétera, siempre está caminando y mientras que camina, enseña, mientras que camina, sana, mientras que camina, hace milagros. El ministerio público de Jesús es un camino con sus discípulos. También la enseñanza de Jesús es de caminar. Muchas veces Jesús a sus discípulos les envía a ir a los poblados, a las casas, a bendecir, y les envía juntos, no les envía de a uno, sino dice, vayan sin esto, vayan sin alforja, vayan sin otro sayal, pero vayan juntos, vayan de dos en dos. Quizá alguno de esos discípulos, esa instrucción del Señor de ir juntos, pues no le caía muy bien. Por ejemplo, uno puede pensar en la personalidad de Pedro, que seguramente se sentía más tranquilo yendo solo, confiado en su ímpetu personal, y quizá que Jesús le pusiera allí un discípulo que caminara más lento que él, o etcétera, pues le generaba una dificultad, pero nuestro Señor en su divina voluntad quiso que la iglesia caminase junta también. En los Hechos de los Apóstoles vemos que esa comunidad que Jesús dejó y que está animada por el Espíritu Santo, también camina junta, está junta en los momentos especiales de esos primeros momentos de la vida de la iglesia. Incluso en medio de la tribulación y del miedo, pero están juntos rezando, juntos reciben Pentecostés. La dinámica de Pentecostés es una dinámica sinodal. La iglesia está junta y allí cuando está junta reciben el Espíritu Santo. Tomás, que se había marginado de la experiencia sinodal, de la experiencia de comunidad, pues no ve al Señor resucitado. Tan solo cuando al siguiente domingo participa de esa comunidad de fe, pues encuentra a Jesús resucitado, inclusive le palpa. Entonces, la experiencia sinodal está en todo el mundo bíblico de manera muy clara, en las cartas de San Pablo, en el concilio de Jerusalén del año 50, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, la reunión de los apóstoles para discernir la esencia de la iglesia y confirmar una vez más que la iglesia que Cristo ha fundado no es una secta judía, sino que está abierta a todas las naciones, que cualquier persona que considere que Jesús es el Hijo de Dios y su Salvador, pues no tiene que hacerse judío ni de una secta judía, sino que entra por la dinámica de la fuente bautismal, del bautismo, al cuerpo místico de Cristo. Y todo eso se decide, se reafirma, se entiende en una dinámica de carácter sinodal. Y así las cartas de Pablo lo demuestran, Pablo que va fundando comunidades eclesiales y por medio de sus cartas circulares va animando a la vida de la comunidad y a la solidaridad entre las iglesias. Aparece en el Nuevo Testamento, digamos, esa solidaridad, por ejemplo, con la iglesia de Corinto, enviándole la limosna, pero también pendientes de sus problemáticas como comunidad, siempre en esa lógica sinodal. Y después, pues vemos el mundo patrístico temprano, las cartas de San Ignacio de Loyola, cómo están, perdón, de San Ignacio de Antioquía, cómo están animadas por esta lógica de las iglesias que se comuniquen unas con otras, que se manifiesten entre sí los testimonios de vigor, de fuerza, por ejemplo, el testimonio de sus mártires, el martirio de Policarpo, como el acta del martirio pues va yendo de iglesia en iglesia para animarse, aún en los tiempos más difíciles de la persecución, desde la persecución de Nerón, pasando por la de Domiciano, a todas las de los demás emperadores. Y siempre esa iglesia fue fuerte ante la persecución porque permaneció unida, caminó junta. ¿Cómo no decir entonces que la iglesia en los tiempos patrísticos no fue sinodal? Ya también hablábamos digamos, del siglo de oro de los padres de la iglesia, el siglo cuarto con San Agustín, cómo esa iglesia descubre en los sínodos la posibilidad de encontrarse, de solucionar situaciones eclesiales, de profundizar en su fe, de luchar contra las herejías, de desarrollar su identidad. La iglesia de San Agustín en particular, estas iglesias del norte de África, fueron profundamente sinodales y estas expresiones después calaron en la iglesia universal, se transformaron después en los grandes concilios, desde el concilio de Nicea, pasando por los 8 concilios de todo el primer milenio. Esta lógica conciliar, sinodal,
fue la que hizo que la iglesia definiera, fuera consciente de su fe en Jesucristo, de cuál es la identidad revelada sobre la segunda persona de la Santísima Trinidad, de qué decimos de la Trinidad, de qué decimos de María como Madre de Dios, por ejemplo, en el Concilio de Éfeso. Todo eso se dio en una lógica sinodal. También en esa lógica sinodal, pues caminó la iglesia medieval. La iglesia medieval tuvo unos concilios muy importantes y surgieron experiencias sinodales maravillosas, de las cuales, por ejemplo, la Orden de San Agustín, pues es un fruto. Cuando en el siglo XIII, santos como San Francisco, como Santo Domingo, como los papas mismos, animan a la iglesia a que tenga experiencias fuertes de comunidad a través de la fundación de las órdenes mendicantes. La Orden de San Agustín fue eh, un, digamos, una voluntad de los pontífices para que los monasterios caminasen juntos, aquellos que tenían, por ejemplo, la misma regla de San Agustín, que compartían la misma espiritualidad, no caminasen cada uno como unas islas, sino por el contrario, una lógica de comunión, tuvieran una organización, un padre general, un cardenal protector, unos estatutos, unas constituciones que hiciesen que esas experiencias monásticas aisladas se hicieran más fuertes caminando juntos. Y así surgió la Orden de San Agustín y surgieron, como digo, las órdenes mendicantes que van a tener mucho provecho para la iglesia porque van a estar recordando todo el tiempo que la sinodalidad, la vida comunitaria, el diálogo fraterno es realmente un motor de caridad en en toda la misión de la iglesia. Pensemos, por ejemplo, en otra realidad sinodal de tremendas consecuencias positivas para la iglesia en un momento muy difícil, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue una experiencia sinodal maravillosa en medio del gran desafío de la reforma protestante. El Concilio de Trento desarrolló la contrarreforma, respondió desde la fuerza de la comunión eclesial a todos los desafíos heréticos del movimiento de Lutero y después de Calvino, etcétera, definiendo la importancia no solamente de la Sagrada Escritura, sino de la tradición, creando la institución de los seminarios, animando a la misión, diciendo cómo es el perfil de los obispos y animando después a que esa iglesia fuese tremendamente misionera, inclusive ya en el Nuevo Mundo, en América. De ese concilio salieron una cantidad de santos, una generación maravillosa. Santa Teresa, San Carlos Borromeo, San Ignacio de Loyola, en fin, Santo Tomás de Villanueva en la orden agustiniana. Entonces, la sinodalidad también genera fecundidad en la iglesia, misión, santidad. Bueno, y pues más adelante, por supuesto, aquí voy pasando así muy en brocha la historia de la iglesia, pero si pensamos en el Concilio Vaticano I, lo mismo, una experiencia sinodal que supo enfrentar también las dificultades del modernismo, de un modernismo racionalista, ateo, afianzar la institución del Papa, la infalibilidad del Papa, el diálogo razón y fe. Todo eso se hizo desde una lógica sinodal, que la iglesia se sentara a hablar, a conversar entre ella, a sentirse unida en el camino. Igual, por supuesto, el Concilio Vaticano II, del que todos los que estamos aquí, pues somos hijos espirituales de ese gran concilio. Ese concilio trajo una primavera eclesial en muchos sentidos también trajo grandes dificultades, hay que aceptarlo, pero el concilio tiene unas expresiones maravillosas de sinodalidad, de las cuales nosotros hemos recibido grandes frutos. Por ejemplo, el documento de la Lumen Gentium, en la cual San Agustín pues está citado muchas veces. Es toda una reflexión eclesiológica sobre lo que ella es en sí misma y cómo María es tipo de esa iglesia que es comunidad de creyentes. Y Gaudium et Spes, como esa comunidad eclesial que camina junta, pues también tiene que estar abierta al diálogo con el mundo, al diálogo contemporáneo, etcétera. Entonces, como vemos, pues la esencia de la iglesia es sinodal. Mm, Otra pregunta que podríamos hacernos es la que ya les anunciaba. ¿Por qué hablar entonces de nuevo de sinodalidad? ¿Por qué ahora el Papa Francisco, después de pasado el concilio, etcétera,
nos vuelve a convocar a pensar sobre este tema de la sinodalidad. Bueno, si hay algo que ha marcado en los últimos años nuestra vida, la vida de todos, es la pandemia. Y la pandemia quizá, por supuesto, tuvo unas consecuencias que hasta hoy padecemos, pero también develó quizás situaciones que estaban latentes en la vida eclesial. Por ejemplo, el individualismo. Uno no podría decir que la iglesia no tenía a veces esta tentación de individualismo en sus miembros antes de la pandemia, pero ciertamente la pandemia demostró que esas realidades estaban allí. Por ejemplo, una consecuencia de eso es la, después de la pandemia, durante y después de la pandemia, está claro que muchos católicos pues no volvieron a la iglesia, no volvieron a su parroquia, se conforman con una misa por televisión, pueden escoger a su sacerdote por medio de las redes sociales, participan en una misa que está, si están en Bogotá, pues pueden colocar por por las redes sociales una misa que se esté dando en Houston o en España, seguir a un sacerdote que se encuentra en Argentina, en fin. Y les basta, digamos, como la reflexión espiritual o la humildad del sacerdote, el participar virtualmente en una misa, aunque estén perfectamente bien de salud, y no cumplir el precepto dominical, no ir a la iglesia. No les hace falta la realidad de comunidad, no les hace falta aparentemente la realidad parroquial. Sencillamente, desde la comodidad de los sofás, prenden la televisión o el computador y sienten que cumplen con el precepto dominical o con la Santa Misa. Pues un grave error. Ciertamente todas estas cosas, fíjense, gracias a la pandemia, por ejemplo, ya nos es tan cómodo estos espacios, tan fácil, de fácil acceso, estos espacios de las redes y de los medios de comunicación. Pero está claro que la pandemia manifestó que no hay una conciencia de lo que es la comunidad, de lo que es la eclesialidad en muchos de los miembros de la iglesia. Entonces, evidentemente, es una necesidad, después de la pandemia, hablar de la necesidad de caminar juntos. Digo, la pandemia evidenció el individualismo, pero también hay otros nubarrones que están allí que oscurecen a veces la necesidad de la sinodalidad, aparentemente, ¿no? El Papa se ha referido a varios de ellos, que merece la pena que los expliquemos un poco, pero el clericalismo, por ejemplo, ha condenado mucho esa tendencia, ya me voy a referir a ella, el relativismo, que ya el Papa Benedicto XVI también lo marcaba en su pontificado, el endiosamiento de la propia opinión, todas estas cosas, digamos, la pandemia más las evidenció. Ustedes piensen que en una situación casi caricaturesca que se da en muchas de nuestras parroquias, de nuestra vida eclesial, la liturgia siempre nos invita a referirnos los unos a los otros como hermanos. El sacerdote siempre invita, dice, por ejemplo, queridos hermanos, eh, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, queridos hermanos, etcétera. Pero muchas veces cuando expresamos eso, tenemos al lado a un desconocido, no a nuestro hermano. No sabemos quién está en la banca de adelante, quién está en la banca de atrás, quién está a nuestro lado, ni lo sabemos ni muchas veces importa. Eso es una caricatura, ciertamente, de una realidad triste y es que no somos del todo una comunidad, no tenemos conciencia del caminar juntos. Em, la sinodalidad nos invita, en definitiva, entonces, a que pongamos el amor en el centro de nuestras diferencias, porque sabiendo que en la Iglesia Universal, bendito Dios, hay un abanico de espiritualidades, de maneras, de formas de encarnar el Espíritu Santo por medio de los carismas, etcétera. Cuando a esas diferencias les quitamos el amor, esas diferencias combaten entre sí, se descalifican. Mientras que cuando colocamos el amor en las diferencias, esas diferencias se enriquecen. Y eso creo que es el gran sentido de la sinodalidad. Hay tentaciones en este camino, por supuesto. Por ejemplo, una de ellas es la uniformidad. Decir, sí, yo participo de este diálogo al que el Papa nos invita a nivel parroquial, a nivel comunitario, a nivel diocesano.
Yo participo, pero participo con los que piensan como yo, ¿no? La lógica de la uniformidad. Entonces, yo participo, pero participo siempre en mi grupo, con los que pensamos igual, con los que tenemos las mismas sensibilidades. No me quiero meter con los que piensan de otra manera porque siento como que algo voy a perder si me pongo en contacto con ellos. Esa uniformidad es una tentación para que la sinodalidad sea estéril. También, como decía, está el endiosamiento de la propia opinión. Y el que dice, no, pero ¿para qué vamos a dialogar? Aquí las cosas siempre se han hecho así. En la parroquia siempre las cosas se han hecho así. O yo soy el párroco y esto se hace como yo diga y punto. Esa es, digamos, es la lógica del clericalismo, del sacerdote que no escucha al pueblo de Dios, ¿verdad? Sobre este tema, por ejemplo, el clericalismo, vale la pena aclararlo porque muchos católicos a veces con perplejidad quedan cuando oyen al Papa condenar tanto el clericalismo y les puede quedar la idea de que el Santo Padre condena muchas veces las formas sacerdotales, ¿no? Las vestiduras sacerdotales o la manera de hablar sacerdotal o la manera de pensar sacerdotal o la misión sacerdotal. No es así, no es así, no podría ser así. Por el contrario, nosotros con Santo Tomás de Aquino tendremos que recordar que la forma es la perfección de la sustancia. Cuando el sacerdote, como evidentemente lo tiene un carisma particular propio del sacramento del orden sacerdotal, esa sustancia se hace perfecta justamente por la perfección de sus formas. Evidentemente, un sacerdote que se viste como sacerdote, que habla como sacerdote, que piensa como sacerdote, que se proyecta como sacerdote en su misión, en la vida de la iglesia, ejerce mejor su ministerio sacerdotal. Luego, el Papa no va en contra de las formas sacerdotales cuando critica el clericalismo, sino cuando habla del clericalismo como una tentación contra la sinodalidad, habla desde la tentación que podemos tener muchos de nosotros, y me incluyo, de no escuchar al pueblo de Dios, de pensar que sencillamente por un cargo, por un oficio eclesiástico que da una potestad, que desde el derecho canónico nos da unas funciones y una capacidad deliberativa, no debemos o no se nos hace necesario escuchar al pueblo de Dios. Y eso pues es un gran error, es un gran error que también se ha cometido a lo largo de la historia, por ejemplo, en la historia reciente, después del Vaticano II. Hubo mucho clericalismo también, muchos sacerdotes de la manera más individualista, sin consultar al pueblo de Dios, cambiaron una cantidad de cosas, hiriendo la sensibilidad eclesial, ¿no? Por ejemplo, un buen día al sacerdote se le ocurrió quitar el órgano y llenar la iglesia solamente de guitarras, o quitar el comulgatorio, o quitar una imagen, eso puede pasar hoy. Dice, no, yo quiero quitar esta imagen de la iglesia, no me gusta, cuando no se da cuenta que detrás de esa imagen que le puede parecer al sacerdote bonita o fea, hay toda una devoción de la comunidad parroquial, por ejemplo. Entonces, el clericalismo es eso, es marginar al pueblo de Dios de ese discernimiento de la iglesia. Por supuesto, en cada parroquia hay unos estamentos en los cuales se debe generar esa sinodalidad, pero no son los únicos. Claro que sí, por ejemplo, está el Consejo de Pastoral, el Consejo de Asuntos Económicos y Administrativos, pero también hay muchos otros. O sea, cada grupo pastoral, oírle, escucharle, conversar con él, con la adoración nocturna, con la Legión de María, con el grupo de Maús, con los misioneros, con la infancia misionera. Eso es tremendamente necesario y enriquecedor. Creo que todos los que hemos estado, digamos, con esta lógica sinodal de hablar, de escuchar, de preguntar, siempre nos hemos visto enriquecidos, incluso cuando menos pensamos, del que menos pensamos, surge una idea brillante, un matiz importante a tener en cuenta sobre un plan pastoral que uno puede tener, sobre una proyección que uno tiene. Importante, importante escuchar. Y no solamente escuchar a los que están dentro de la realidad parroquial, sino incluso los que están fuera, pero que están llamados a estar dentro. La misión, aquellas personas que se encuentran indiferentes y que muchas veces pueden estar casi que a la puerta de la iglesia, vendiendo cosas, pidiendo cosas o en un negocio al frente, pero no se sienten católicos o hace mucho que no practican, pues esas personas
también con unas intuiciones, con unas maneras de ver las cosas, a veces de manera simple, pueden darnos una luz sobre lo bueno y lo conveniente en las realidades pastorales. Entonces, la sinodalidad debe de escapar de todas estas tentaciones, digo, de la uniformidad, del endiosar la propia opinión, también del marginarse, del decir, bueno, que hablen entre ellos, ya me contarán de qué se trata eso y yo sencillamente, pues aquí me quedo quieto en mi rinconcito. El marginarse, desde la lógica agustiniana, también es una pérdida de la posibilidad de bendición. San Agustín dice que Dios bendice siempre, pero Dios bendice a la comunidad. Si uno se margina de la comunidad, pues no le llega la bendición. Entonces, tampoco es una opción eh, marginarse. Es una gran tentación contra la sinodalidad. Bien, ¿quiénes participan en este proceso? Pues todos deberíamos de participar, pero los que animamos de alguna manera las comunidades eclesiales, y no solamente hablo del sacerdote, sino seguramente de todos los que me están escuchando, que son laicos comprometidos, etcétera, debemos tener presente que este proceso de diálogo eclesial al que nos invita el Papa Francisco tiene que abarcar la periferia de nuestras realidades eclesiales, las realidades periféricas. Ya lo decía yo ahora, quienes se sienten marginados, quienes se sienten indiferentes ante esto. Ustedes piensen cómo la iglesia en su historia ha ganado tanto cada vez que se involucra sin miedo en las realidades periféricas de su existencia. Ustedes imagínense una iglesia que no hubiera querido venir al Nuevo Mundo, una iglesia que se hubiera querido quedar solamente en Europa. Imagínense qué pobreza sería hoy esa iglesia. No sería esa iglesia universal, variopinta, de 5 continentes, de tantas culturas. No, sería solamente una iglesia europea. Ustedes imagínense una iglesia que se hubiese quedado solamente en la lógica de los templos, del culto divino, y hubiera renunciado, por ejemplo, al mundo académico, al mundo de las universidades, al mundo de la educación. Qué tristeza de iglesia esa, ¿no? Las universidades, la teología, la cátedra de teología en las universidades, en las de los orígenes, en las que se fundaron la Edad Media, en Bolonia, en París, en Oxford, etcétera, en Salamanca, cómo le han aportado a la reflexión eclesial, a la iglesia. Ustedes imagínense una iglesia solamente metida en el mundo pastoral y que deja de lado, por ejemplo, la vida contemplativa, los monasterios de clausura. Imagínense, sería una iglesia ya seca por su activismo, sin tener pulmones de espiritualidad en todo el orbe católico. Eso sería una desgracia. Ustedes imagínense una iglesia que no fuera a las zonas más profundas de los países, a las misiones, a las situaciones límite como la enfermedad, como el cáncer o como los enfermos de SIDA o como los migrantes, pues sería una pérdida, no sería una iglesia que muestra que la caridad de Cristo nos urge, como dice San Pablo, ¿verdad? Entonces, siempre involucrar las realidades periféricas ayudará a que la iglesia crezca en su identidad y sea fecunda pastoralmente. Ahora tenemos otro gran desafío, hoy por hoy, son los medios de comunicación. Allí estamos respondiendo, claro que sí. Imagínense una iglesia que se cierra a estas cosas, a las redes sociales, etcétera. No, nos quedamos sin micrófono para el mundo. Claro, por supuesto que todas estas cosas traen peligros y seguramente de estas cosas también vienen heridas, pero como dice el Papa Francisco, es preferible una iglesia que por andar en salida se hiera a una iglesia encerrada y con esclerosis múltiple, ¿verdad? Que no se mueve, no reacciona, que se queda ahí como con formol. No, tenemos que salir y esa realidad es dinámica. Hoy por hoy también hay un gran desafío a nivel de la evangelización de la cultura. Tenemos que dialogar con los artistas, con los poetas, con los escritores, porque de lo contrario, donde no hacemos presencia, la secularización y la indiferencia hacia el mensaje de Jesús, pues cobran unas fuerzas que pues van en detrimento de la misión de la iglesia. Entonces, digo, hay que darle voz a todas estas realidades periféricas. Eso San Agustín nos lo enseña con su cultura, con su evangelización de la cultura.
creo que nos trajo unas enseñanzas importantes. Finalmente, quisiera tocar también unos temas dentro de la lógica de la sinodalidad que me parecen bien pertinentes desde lo agustiniano específicamente, y que creo que pueden ser muy útiles. Hay una expresión conciliar de los documentos del Concilio Vaticano II, particularmente de la bellísima Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, que es la actuosa participatio, se dice en latín, y se traduce generalmente como la participación activa de los fieles, hablando particularmente de la liturgia, que los fieles deben participar activamente de la liturgia. Bueno, esa expresión inmediatamente a mí me hace pensar en varias realidades, algunas de ellas negativas, porque se malinterpreta mal, pero también en realidades positivas que sirven para nuestra consideración en esta reflexión sinodal del caminar juntos. Lo negativo es que esta expresión de que hay que tener una participación activa en los misterios que se celebran en la liturgia, pues claro, pensada así daba a entender como que eh, hay que llenar de activismo la celebración eucarística y que todos los fieles y que todos los que estamos celebrando el misterio, de alguna manera tenemos que hacer algo y casi de manera desesperada. En esa lógica se perdió mucho del misterio y nos llenamos de municiones, por ejemplo, porque todo el mundo tenía que hacer algo, entonces no bastaba con el lector de la primera lectura y con el salmista, sino que teníamos que meter primera una munición de entrada, una munición de salida, una munición para la comunión, una munición para cada una de las lecturas, porque ahí por lo menos logramos que 5 personas más hagan algo durante la misa. Igual las ofrendas, ya no nos bastaba ofrecer pan y vino, sino también el balón de fútbol, el cuaderno de la catequesis, la bandera de Colombia, los patines de la niña, etcétera. Y pues todo con el ánimo de que todo el mundo participara. Y si alguno aún, después de todo, de repartir todo eso nuevo aparentemente, se necesitaba algo más, pues entonces, claro, la gente no podía quedarse quieta, tranquila en su lugar, sino al menos tenía que estar aplaudiendo o alzando los brazos para sentir que tenía una participación activa. Nada más alejado del espíritu de esa letra conciliar. La participación activa, de la cual se habla en el documento, habla de una participación que sea sobre todo consciente, que sea plena, una lógica de compenetrarse con el misterio, de una participación vehemente en la intensidad, no tanto en el activismo, en sentir que Jesucristo realmente vive por mí, muere por mí, se está sacrificando por mí en la Eucaristía, realmente le recibo, etc. Entonces, creo que esta idea, tanto su desviación, su tergiversación, como su lectura adecuada, nos sirven para entender cómo tendría que ser nuestra participación en este camino sinodal. Nuestra participación no es del activismo, buscar a ver en cuánta reunión estemos, sino la lógica de la intensidad con la que creemos que es importante que nos reconozcamos como hermanos, que caminemos juntos, que tengamos, digamos, una esperanza en este proceso en el que nos reconocemos, digo, como hermanos y nos sentimos todos involucrados. Creo que eso es importante. Y por eso la liturgia, la celebración de los misterios tiene que ser también un acontecimiento sinodal, porque la iglesia, sobre todo, vive de la Eucaristía, como decía Juan Pablo II. La Sagrada Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana, es lo que tenemos más a la mano siempre, más que reuniones del párroco convocándonos a que hablemos de las realidades parroquiales, lo que hay en el día a día es la celebración de la Santa Misa. Y la Santa Misa tiene que ser un encuentro sinodal, un encuentro entre hermanos que caminan juntos, en la iglesia peregrina que se encuentra allí, la liturgia misma lo refleja porque muchas veces pues se hace la procesión de entrada en la misa, mostrando que nuestro caminar es también con una lógica hacia el cielo. Esta no es la patria definitiva, la patria celestial bien nos espera y nosotros como hermanos nos reconocemos. Entonces, esa participación activa, en el sentido de intensa, vehemente, en los misterios que se celebran, contribuyen mucho a generar el clima necesario para una sinodalidad fecunda.
Y eso mismo, pues tenerlo presente en todas nuestras reuniones de carácter pastoral. Muchas veces nuestras reuniones pues no tienen ese espíritu, digamos, orante al inicio. Muchas veces se tornan unas reuniones muy funcionales, donde sí se hace una oración casi que protocolaria, e inmediatamente se pasa a la lectura del acta anterior, e inmediatamente a resolver todos los puntos, cómo hace la programación de Semana Santa, por dónde va a ir la procesión, etcétera, pero no tenemos como ese espacio eh, de participación activa en el misterio, de oración, de silencio, de escuchar al Espíritu Santo, de hacer un poco de silencio, de acallar la palabra humana para que la palabra divina se manifieste, como diría San Agustín. Entonces, eso creo que es un elemento que nosotros, que tenemos la espiritualidad agustiniana, la mayoría de nosotros, pues debemos de tener presentes, a cultivar la interioridad. Quien no tiene interioridad, pues no participa plenamente en un proceso sinodal porque va a andar disperso, no participa desde lo profundo de su persona, no se compromete, no vive de manera intensa ese proceso participativo. Otro rasgo de los que quisiera referirme, por último, es el tema de la comunión. Eh, Nosotros tenemos que tener presente en este camino sinodal que esta iglesia que es comunión no solamente es de carácter horizontal. La sinodalidad no solamente se vive entre los hermanos del aquí y el ahora, entre los que están a mi lado. Este sentido horizontal de la iglesia, pues por supuesto que es fundamental, eh, es importantísimo reconocernos todos hermanos, pero somos hermanos justamente porque somos hijos del mismo Padre. Entonces, la comunión vertical también tiene que hacer parte de nuestra lógica de sinodalidad, no solamente en un sentido horizontal, sino vertical, como la cruz de Cristo. En ese sentido, nosotros tenemos que tener presente que la iglesia no solamente es iglesia peregrina, sino como San Agustín lo explicaba muy bien, por ejemplo, en la ciudad de Dios, este dogma de la comunión de los santos, la iglesia es no solamente peregrina o militante nosotros, sino también iglesia purgante e iglesia triunfante. Y en una lógica de sinodalidad de la iglesia total, pues es la conformación de estas tres iglesias, la peregrina, la purgante y la triunfante. Y tendríamos que estar en diálogo, si se quiere, en comunión, en sinodalidad también con estas dos iglesias. Entender la lógica y la espiritualidad que hay detrás del tema del purgatorio, entender la realidad de las almas del purgatorio, entender la realidad de la gloria de los santos, de la intercesión de los santos, tenerlos como modelos de fe y generar esa comunión de bienes espirituales que hay entre nosotros, pedir su intercesión, nosotros por orar por las almas del purgatorio, aprender de los santos. Todos los santos, me atrevo a decir con claridad, sin querer forzar la expresión de sinodalidad, pero todos los santos han sido tremendamente sinodales. Hablaron con claridad y con amor a la iglesia. Ustedes piensen en una Santa Catalina de Siena, ¿qué tal que se hubiera quedado callada en vez de reprocharle a los papas incluso, el que tenían que volver a Roma y ejercer el ministerio petrino como tocaba? O Santa Teresa, con qué fuerza renovó sus comunidades mm, contemplativas, y lo hizo con la claridad de la libertad interior. Entonces, creo que tenemos que hablar y pensar mucho en clave también de una iglesia total, del Cristo total, como lo diría San Agustín, donde está Cristo cabeza y toda la iglesia en su comunión de los santos. Finalmente, quiero referirme a dos expresiones que el Papa Francisco ha usado mucho en este camino sinodal y que nos animan a nosotros. Dos palabras griegas con un profundo campo semántico y espiritual: kairos y parresía. Kairos es el tiempo distinto al cronos, un tiempo meramente, digamos, cronológico, de segundos, de minutos, y pensar en un kairos como el tiempo de Dios, como un tiempo oportuno, providencial. Pensar en medio de las dificultades de este mundo por el que pasamos, de nuestras naciones, de las vicisitudes políticas, de la pandemia, de la guerra en Ucrania, etcétera, que Dios no nos ha abandonado, que actúa con un kairos, con un tiempo oportuno, y que cuando nos pensamos un poco tristes y abandonados de Dios, Dios nos regala esta posibilidad de caminar juntos, de sinodalidad. Y también
esta otra expresión, parresía, que es esa audacia apostólica que el Evangelio mismo nos impele, de que tenemos que llegar a todas las partes, que tenemos que dialogar con todos, con los que incluso piensan muy distinto de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da esa audacia, esa parresía. Bien, con estas reflexiones espero yo haberles delineado un poco qué es la sinodalidad y qué sería ello a la luz de nuestra espiritualidad agustiniana. Sé que el tiempo es corto, de San Agustín podríamos decir mucho más, pero sinceramente creo que estas líneas pueden ser iluminadoras eh, y esclarecen mucho, independientemente del campo pastoral en el que nos movamos, pastoral de parroquia o una fraternidad agustiniana o una vida en una universidad católica, etcétera. Creo que estos elementos los tenemos que tener presentes porque digo, la sinodalidad es para todos. Bien, eh, diciendo esto, pues les animo, si hay alguna pregunta, con mucho gusto, por favor, aquí en el chat, pues todos vamos viendo los comentarios, los saludos. Un saludo a todos los que se han manifestado, un saludo a los hermanos nuestros de Perú, a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, a México, al DF. Bien, Padre Mauricio, buenas noches. Dios lo bendiga. Quisiera saber como mujer cómo debo comprometerme a vivir este camino sinodal dentro de un mundo machista que nos callan, nos cortan las alas. Dios les bendiga. Buena noche. Sí, yo creo que el Papa también ha dado signos de esto, inclusive lo ha dicho con vehemencia. La iglesia es mujer. Claro, en el mundo anglófono no se capta tanto, porque el artículo es neutro, el de church, pero en el mundo hispánico sí, la iglesia, ¿no? Es femenina, y ese concepto de eclesía en griego, pues también lo es, de asamblea. Yo creo que la mujer tiene mucho que dar en la sinodalidad propia de su ser, de su familia. Em, Creo que la sinodalidad bien entendida justamente ayuda a combatir mucho cualquier tipo de ideología, empezando por la ideología de género, que esclaviza muchas veces a la mujer, haciéndola sentir triunfadora o en contraposición al sexo contrario. La sinodalidad muestra que los santos, María Santísima, están en el vértice de la iglesia. María es el tipo de la iglesia y lo es por su ser mujer, por su maternidad, por su manera de amar como mujer, de relacionarse como mujer. Luego, la sinodalidad es un gran espacio para que la mujer en la iglesia se sienta, hable desde lo que ella es, desde lo que ella ha aportado a lo largo de todos los siglos de la iglesia. ¿Cuántas santas, cuántas mujeres han transmitido la fe en esta clave de caminar juntos? Yo pienso en Santa Mónica. ¿Qué sería de San Agustín sin Santa Mónica, la gran santa que celebramos mañana? Luego, eso creo que es fundamental. También yo diría la comunión sinodal da fecundidad. Ayer tuvimos aquí en Santa Lucía, en esta parroquia, la celebración de los 70 años de la diócesis de Zipaquirá. Y vino el señor obispo, vinieron los párrocos de otras parroquias que han surgido de esta parroquia madre de Santa Lucía, que fue la primera aquí en este municipio. Y decíamos que ciertamente cuando hay comunión eclesial, nosotros somos agustinos, están los padres diocesanos, etcétera, pero gracias a la comunión eclesial hay fecundidad, ¿sí? Han salido 8 parroquias y hay una vida apostólica y hay muchos grupos y hay misión y etcétera, producto de la comunión. Luego, no tenemos que temerle a la comunión. ¿Cómo se podría evitar el clericalismo en el ambiente parroquial? Bueno, yo creo que en el diálogo sincero, abierto con los sacerdotes, en la compañía, en la amistad espiritual que los sacerdotes también necesitan. Yo creo que un ministerio sacerdotal, lo digo por experiencia, se enriquece mucho de la amistad de, de los laicos. Creo yo, en el caso concreto de los agustinos, que un instrumento muy bonito a desarrollar, a promover son las fraternidades agustinianas, porque es justamente, digamos, una manera en la cual los laicos se hacen parte de una manera de llevar la parroquia, hablando, por ejemplo, de lo que es la Orden de San Agustín, eh, que sean hermanos nuestros de la tercera orden, o sea, que hacen parte de la orden, quienes nos animen a conservar ese espíritu agustiniano, que es sinodal,
pues creo que ayuda mucho. Siempre encontraremos dificultades, la sinodalidad no nos ahorra eh, la personalidad de cada quien, la situación personal por la que está pasando. Ciertamente el párroco, y lo digo también desde mi experiencia, eh, pues a veces maneja más información de la que puede manejar un feligrés. A un feligrés le puede parecer fácil una cosa y la otra. El párroco, por su ser sacerdotal, por lo que escucha en confesión, por otras informaciones que maneja, quizá tiene una perspectiva más amplia, eso no lo podemos olvidar. Pero bueno, esa es la reflexión. Yo terminaría con esto. Hay, hay maneras de vivir como iglesia, unas de carácter ideológica y quizá otras de manera asertiva como lo quiere el Espíritu Santo. Ideológicamente es pensar, por ejemplo, que la dinámica eclesial, sea en una parroquia, sea en una diócesis, sea a nivel universal, es la dinámica de una pirámide, en donde está el párroco o el papa en el vértice, y después de allí van por capas y capas hasta caer en la masa amorfa de los laicos que nadie escucha o nadie debe escuchar, y la atención y quien decide y quien hace todo, pues está en el vértice, y es el papa o el obispo o el párroco. Esa es una ideología piramidal que el Concilio Vaticano II pues la rechaza. Pero también es una ideología el pensar la iglesia y el pensar, digamos, el gobierno de la iglesia y todas estas instituciones eclesiales desde una lógica circular, en donde todos nos colocamos en una posición, si se quiere así, aparentemente igual, pero eh, donde perdemos nuestro ser, nuestro carisma, nuestra vocación particular, cada quien. En esa lógica, por ejemplo, muchos sacerdotes abandonaron sus formas sacerdotales, se sientan como uno más de cualquier manera entre los laicos, y los laicos no ven el referente sacerdotal. eh, y así, entonces, hay quien renuncia a la paternidad, quien renuncia a ser madre, etcétera. Una lógica circular, también es una ideología. El Papa Francisco ha usado una imagen que es simpática, que puede dar una idea del misterio de la sinodalidad, y es el poliedro, esa figura geométrica de distintos lados y que genera armonía dentro de todo. A mí esa imagen me gusta, pero me gusta más otra, em, que va quizá con toda la tradición patrística. Y la imagen más sencilla, más a la mano de todos, y la realidad de la familia, la imagen de la familia. La iglesia es una familia. En una familia todos somos distintos, todos valemos, y hoy en día sí, valemos igual, pero somos distintos. En la familia hay padres, hay abuelos, hay hermanos, hay primos, hay pequeños, hay grandes. Y yo creo que ninguna de las realidades familiares que nosotros tenemos, la, el gobierno de la familia se daba por votación, por ejemplo, ¿no? Pero sí por escucharnos los unos a los otros. Al final, dependiendo del rol de cada quien, pues papá, mamá tienen que tomar decisiones, abuelos acompañar desde su autoridad moral y desde su experiencia, etcétera, el entusiasmo de los jóvenes y de quienes están en la edad productiva, etcétera. La lógica familiar, la idea de familia, a mí en lo personal me da una idea de hacia dónde debe caminar este camino sinodal, cómo nos sentimos, no, cómo nos tenemos que sentir en nuestras realidades eclesiales. Eso es lo que hay que buscar, ambiente familiar, el que cada quien pueda aportar desde lo que es, no confundiendo su vocación, no ninguneándose, no pensándose inferior o superior al otro, sí diverso del otro, distinto del otro, pero en esa comunión en donde, pues cuando uno ama a la familia, busca ese bien común. Bien, hermanos, pues les saludo con afecto. Aquí siguen llegando saludos desde Ecuador, desde Honduras. Me place mucho encontrarles desde la UALA. Para todos, entonces, pues les deseo de verdad una feliz noche. Espero que estas reflexiones sobre la sinodalidad, sobre este camino que estamos haciendo en la Iglesia Universal de la mano del Papa Francisco, nos sirva a todos para renovar nuestra opción cristiana, renovar nuestro bautismo, y para los que tenemos el carisma agustiniano, pues sentirnos muy orgullosos de lo que el Papa Francisco está haciendo y muy comprometidos con esta tarea de carácter pastoral, pero también espiritual. Bien, pues que el Señor les bendiga, que la Virgen María les proteja, y que mañana
y el domingo tengamos unas bellas festividades de Santa Mónica y de San Agustín. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos.